noches, ¿qué tal, Amrod? Buenas noches, pues muy bien y alucinado por, no sé cómo decirlo, ¿no? Esos gráficos en movimiento que habéis hecho, esa mapita de la Tierra Media, me encanta, me encanta. Ha sido Ister. Siempre Ister es la Pues que se dedica a editar todas estas cosas. está genial, está genial. Bueno, Me alegro, me alegro. Bueno, pues aquí estamos un día más en el Secretario de Tolkien. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos van a ver esta noche, por las que vamos a contar. También todas aquellas personas que nos van a seguir por YouTube más adelante. ¿Qué tal estas 2 semanitas, Amrod? bien, bien, bien. Bueno, cansado porque, bueno, pues por motivos personales he estado con mucho ajetreo, pero bastante bien, bastante bien. ¿Tú qué tal? Igual. De hecho, me he empezado La naturaleza de la Tierra Media, que le tenía pendiente, y puedo decir que he conseguido superar las 180 primeras hojas con éxito. Todas estas que hablan de cómo pueden envejecer los elfos y... ¡Ostras! Sí, yo me lo leí a principios de este año y yo creo que ahora mismo, con tal ajetreo de vida que llevo y tal, no habría sido el libro para leerme Es ahora duro, mismo. ¿eh? Es duro. Pues sí. Bueno, pues voy a ubicarnos un poco en donde nos quedamos en el último capítulo, porque hoy es un poco especial. Si os acordáis, en la última vez que nos vimos, o sea, hace 2 semanas, estuvimos tratando unas cartas y nos dejamos esta aquí entre medias, que es la carta número 131. ¿Por qué lo hicimos? Porque esta carta son 20 páginas. Entonces era pues complicado tratarlo esta carta junto con otras tantas dentro de un único programa. Y también por la relevancia de la carta 131, que está considerada una de las más importantes por el contenido que tiene, que ya iréis viendo, pues decidimos saltárnosla y dedicar exclusivamente este capítulo a esta carta. Para ubicarnos un poco dentro de la cronología de Tolkien, estamos a mediados del año 1951. Entonces, si os acordáis, Tolkien tiene ganas de publicar El Señor de los Anillos junto con el Silmarillion, o sea, que sea una obra conjunta, pero Alan Aragorn le ha dicho que no lo ve, entonces Tolkien está un poco a disgusto con la editorial. Y al mismo tiempo ha conocido a Milton, que trabaja para la editorial Collins, que sí que parece estar más interesado en esta publicación. Así que Tolkien se está planteando cambiar de editorial para El Señor de los Anillos y trabajar con Milton, que es Collins. No sé si quieres aportar algo más. Cualquiera diría que va a 3 bandas, no, a 2 bandas, Vaya, en vaya. este caso. Pues si no quieres comentar nada más, empezaríamos ya. Ah, bueno, antes de nada, son 20 páginas que no vamos a leer. Ya, bueno, lo siento, no queremos convertirnos en la naturaleza de la Tierra. Totalmente. Entonces, lo que hemos hecho ha sido dividirnos la carta en dos. Va a empezar mi compañero Amrod, en la segunda parte la haré yo y sobre todo lo que hemos hecho ha sido escoger como los fragmentos que consideramos que son más relevantes o de los que podemos sacar un poquito más de chicha dentro de esta carta. Y ya, pues sí que doy paso a mi compañero Amrod. Sí, eso es. Yo lo he resumido, entonces voy a leer pues párrafos y frenaré o pararé para que los vayamos comentando, pero no leer toda la carta porque entonces duraría 2 horas. Aquellas personas que sí que nos han dicho alguna vez que leéis las cartas a medida que nosotros las vamos leyendo, pues tenedlo muy en cuenta, que nos vamos a saltar partes deliberadamente porque, bueno, yo en mi caso he considerado que quizás no son tan interesantes, pero bueno, toda la carta en sí es interesante y recomendamos que se lea correctamente y despacio porque es una de las cartas más importantes que tiene este epistolario, ¿vale? La carta 131 a Milton Waldman es un resumen de muchas cosas, no solo del Silmarillion, sino de las intenciones de Tolkien a la hora de escribir el Silmarillion y se utiliza mucho en muchas charlas, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Al principio hay una introducción muy similar a lo que ha comentado mi compañera Aredel. La leo para contextualizar todo. Dice lo siguiente. Después que Allen y Anwin, presionados a decidirse, declinaron de mala gana publicar El Señor de los Anillos junto con el Silmarillion, Tolkien confiaba en que Milton Waldman, de Collins, publicaría ambos libros a la brevedad bajo el sello de imprenta de su empresa. En la primavera de 1950, Waldman le dijo a Tolkien que esperaba empezar la composición tipográfica el siguiente otoño. Pero hubo demoras, principalmente por los frecuentes viajes de Waldman a Italia y por su mala salud.
A finales de 1951 no se había llegado a ningún acuerdo definitivo para la publicación y Collins empezaba a inquietarse por la sumada longitud de ambos libros. Aparentemente fue por sugerencia de Waldman que Tolkien escribió la carta siguiente, cuyo texto cabal abarca unas 10.000 palabras, con la intención de demostrar que El Señor de los Anillos y el Silmarillion eran interdependientes e indivisibles. La carta, que le interesó tanto a Waldman, que hizo hacer una copia a máquina de ella, véase el final de la número 137, no está fechada, pero posiblemente se escribió a finales de 1951. Bueno, voy a compartir, bueno, tú ya lo sabes porque te lo pasé, pero un meme que nos hizo mucha gracia porque resume muy bien esta carta de 10.000 palabras. Y es Tolkien intentando demostrar lo siguiente. se ve más o menos. Espera, que quito el sí. ¿No? Entonces, Tolkien intentando decir, bueno, si El Señor de los Anillos te parece interesante, te parece fascinante y el Silmarillion lo es mucho más y están muy conectados. Entonces, al final, esta carta lo que pretende es demostrar que el Silmarillion y el Señor de los Anillos son obras indivisibles. Ya luego cada uno que saque las conclusiones que quiera a la hora de leerlo, pero bueno, para poneros en contexto, ¿no? Voy a quitarla porque, bueno, le echa la gracia. Y vamos a empezar con la carta, que si no, nos enrollamos. Vale. Dice así. Mi estimado Milton, me pide un breve esbozo de mi material que esté relacionado con mi mundo imaginario. Es difícil decir algo sin decir demasiado. El intento de decir unas pocas palabras abre una compuerta de entusiasmo. El egoísta y el artista a la vez desean expresar cómo se ha desarrollado el material, cómo es y qué quiere decir, según él lo piensa, o está tratando de representar con todo eso. He de infligirle algo de lo mencionado, pero agregaré un mero resumen de su contenido que es, quizá, todo lo que necesita o para lo cual tiene tiempo o disponibilidad. En orden de tiempo, desarrollo y composición, este material empezó conmigo, aunque no creo que esto tenga interés para nadie, salvo para mí. Quiero decir que no recuerdo que haya habido un tiempo en que no estuviera edificándolo. Muchos niños inventan o empiezan a inventar lenguas imaginarias. Yo me dediqué a ello desde que empecé a escribir. Pero nunca dejé de hacerlo y, por supuesto, como filólogo profesional, interesado especialmente en la estética lingüística, he cambiado de gusto, mejorado en teoría y quizás en habilidad. Bien, Tolkien remarca, o es importante remarcar aquí, que el inicio de toda la mitología es su fascinación por la creación de lenguas que hace desde que tiene memoria, desde que es muy pequeñito. El animálico, luego cuando ya empieza a estudiar y empieza a hacer lo que vienen siendo las estructuras, etc. Y entonces él remarca que el inicio de toda esta mitología es la lengua. Tú, Aredel, interrúmpeme siempre que quieras porque si no... vale. Con el material, doy un salto. Con el material de esas lenguas están hechos casi todos los nombres que figuran en mis leyendas. Esto da cierto carácter, una coherencia, una consistencia de estilo lingüístico y una ilusión de historicidad a la nomenclatura. O así me lo parece, que falta de modo notorio en otras creaciones comparables. No todos considerarán esto tan importante como yo, pues padezco la maldición de una sensibilidad aguda para tales asuntos. Tolkien, lo señala en varias ocasiones, rechaza aquellas obras que hacen de sus nombres, que inventan los nombres, ¿vale? De los topónimos, de los personajes. Hay uno que... ¿cómo se llamaba? El secreto de Uroboros era de finales del siglo XIX, también con una base muy mitológica, que él cuenta en una de sus cartas que le fascinaba mucho, pero que sentía cierto desprecio por la invención de los nombres. Que lo tengo en la otra librería. Pero yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Vale. Pues me preguntabas aquí, yo no soy. Continúo la carta, dando un nuevo salto. No soy erudito en las cuestiones del mito y los cuentos de hadas. Sin embargo, porque en tales casos, en la medida en que me son conocidas, he estado siempre buscando material, cosas de un cierto tono y aire y no simple conocimiento. Además, y espero no parecer aquí absurdo,
Desde mis días tempranos me afligió la pobreza de mi propio amado país. No tenía historias propias vinculadas con su lengua y su suelo, no de la cualidad que yo buscaba y encontraba, como ingredientes, en leyendas de otras tierras. Las había griegas, célticas, en lenguas romances, germánicas, escandinavas y finlandesas, que me impresionaron profundamente, pero nada inglés, salvo un empobrecido material barato. Este fragmento se utiliza muchísimo en muchas charlas porque sirve para demostrar que Tolkien se sintió muy inspirado por todas estas mitologías con el fin de construir su mitología para Inglaterra. Entonces, él habla pues de griegas, célticas, lenguas romances, pero sobre todo destaca las finlandesas. Sabemos la historia de Kullervo o los hijos de Húrin, que derivan directamente de esta mitología. Vuelvo a dar un salto y dice, no se ría, pero una vez, mi cresta hace mucho que ha caído desde entonces, tenía intención de crear un cuerpo de leyendas más o menos conectadas, desde las amplias cosmogonías hasta el nivel del cuento de hadas romántico, lo más amplio fundado en lo menor en contacto con la tierra, el tiempo, que lo menor obtiene esplendor de los vastos telones de fondo, que podría dedicar simplemente a Inglaterra, a mi patria. Debía poseer el tono y la cualidad que yo deseaba, algo fresco y claro, impregnado de nuestro aire, el clima y el terreno del noroeste, Bretaña y las partes más altas de Europa, no Italia y el Egeo, todavía menos el este. Y aunque poseyera, y fuera capaz de lograrla, la sutil belleza evasiva que algunos llaman céltica, aunque rara vez se le encuentra en los verdaderos objetos célticos antiguos, debería ser elevado, purgado de vastedad y adecuado a la mente más adulta de una tierra ahora ya hace mucho inmersa en la poesía. Bueno, aquí sigue dando muchas pautas de dónde ha cogido ciertas influencias, ¿no? Y dice señala algunas tierras y otras las descarta, ¿no? Es reseñable que dice que nada de Italia y el Egeo y todavía menos el este. No sabemos, yo creo que no se sabe si se refiere hacia la Asia, hacia las mitologías más asiáticas, o si es hacia la Europa oriental, o no sabría decir, ¿no? Pero sí que me gusta mucho porque él habla una vez más de la sutil belleza evasiva que algunos llaman céltica. Y dice, si fuera capaz de lograrla. Esto es interesante porque lo hemos nombrado un montón de veces. Al principio, cuando presenta los primeros textos del Silmarillion, sufre cierto rechazo. La propia editorial, la Lena Nanwin, destaca que estos textos pueden resultar complicados para el lector medio anglosajón, porque sufren ese rechazo céltico, ¿no? Y Tolkien al principio se enfada, lo recordamos, pero poco a poco es consciente de cómo ha ido utilizando no solo las leyendas y los mitos celtas, sino lo que es la mitología celta para el lector anglosajón, algo extranjero, algo foráneo, algo que suena lejano, ¿no? Bien. Aredel, más o menos. Adelante. Adelante. Vuelvo a pegar un buen salto en este caso, porque él habla ahora de su background, de lo que viene haciendo. Dice, el Hobbit, que tiene en sí mismo mucha más vida esencial, fue concebido de manera del todo independiente. No sabía, cuando lo empecé, que pertenecía al conjunto fundamental, pero resultó ser el medio por el que se descubrió el acabamiento de la totalidad, su modo de descenso a la Tierra y su inmersión en la historia. Aquí Tolkien está diciendo, oye, que el Hobbit, ese top ventas, por el que se me conoce ahora, realmente no tiene tanto que ver, porque lo que pretende, ahora lo veremos, es decir, el Silmarillion sí tiene mucho más que ver, mucho, no, pero el Silmarillion sí. A ver, Pero a mí me es parece que, incluso contraproducente, porque supuestamente lo que se quería era una continuación del Señor del Hobbit, y ahora me dices, nah, esto no tiene nada que ver, no es ninguna segunda parte. sí, a mí no me parece muy efectivo, ¿vale? Porque no hay subtextos, se ve claramente sus intenciones. O sea, él está vendiendo aquí el Silmarillion, sacrificando el Hobbit, ¿no? Que al final, pues hombre, la editorial, tanto Allen and Unwin como en este caso Collins, conocen por el Hobbit, es al final su
su carta de presentación, pero me hace gracia porque dice, no, el Hobbit no tiene mucho que ver, ¿eh? Realmente surge al principio y sirve un poco de... Pero no. Bien. Párrafo importantísimo. Ya lo hemos comentado alguna vez, pero este también es para subrayar. Me disgusta la alegoría consciente e intencional. Sin embargo, todo intento de explicar el contenido de un mito o de un cuento de hadas debe recurrir al lenguaje alegórico y, por supuesto, cuanta más vida tiene un cuento, más susceptible será de interpretaciones alegóricas, al tiempo que cuanto mejor hecha está una alegoría, más fácilmente será aceptable como historia. De cualquier modo, todo este material trata sobre todo de la caída, la mortalidad y la máquina. Bien, importantísimo. Tolkien señala aquí su rechazo hacia la alegoría. Esto es porque ya es consciente, aunque todavía no se ha publicado El Señor de los Anillos, que la gente puede llegar a confundirlo con ciertas alegorías y él, aunque ya lo ha comentado en cartas anteriores, lo vuelve a señalar, como diciendo, nada de lo que leas será una alegoría porque la rechazo. Y viene a señalar que sí que hay alegorías dentro de los cuentos de hadas muy sutiles que sí que son más útiles, pero la alegoría tosca, y aquí yo no puedo dejar de pensar en las crónicas de Narnia, es algo que a él le producía un profundo rechazo. Bien. Vuelvo a dar otro salto. Ambas cosas, juntas o separadas, conducirán... Bueno, terminaba la carta diciendo que todo esto va sobre la caída, la mortalidad y la máquina. Sobre la caída y la mortalidad dice, ambas cosas, juntas o separadas, conducirán al deseo de poder, para conseguir que la voluntad sea más prontamente eficaz y, de ese modo, a la máquina o la magia. Por esto último, entiendo toda utilización de planes y proyectos externos, aparatos, en lugar del desarrollo de las capacidades o talentos inherentes internos, o aún la utilización de estos talentos con el corrupto motivo del dominio, intimidar al mundo real o reprimir otras voluntades. La máquina es nuestra forma más evidente de hacerlo, aunque más estrechamente relacionada con la magia de lo que suele reconocerse. Aquí lo que hace es comparar la máquina o la tecnología con la magia, ¿no? Y cómo la mortalidad, cómo la caída y esa mortalidad conducen inevitablemente al desarrollo de la industria o al uso de la magia. No he empleado... Tirria contra la máquina. Eso es. Y aquí dice, no he empleado la magia coherentemente y, por cierto, la reina de los elfos, Galadriel, se ve obligada a reconvenir a los hobbits por el empleo confuso que hacen de la palabra tanto en relación con las invenciones y las operaciones del enemigo como con la de los elfos. Esto es un fragmento que hay en la Comunidad del Anillo cuando Sam pregunta a Galadriel sobre si ella tiene la capacidad de hacer magia. Entonces ella le contesta muy bien, la parte muy bonita, diciendo, no entiendo muy bien a qué te refieres con magia, pero supongo que sí, o algo así, dice, ¿no? Y dice, continúo, su magia es arte, despojada de muchas de sus limitaciones humanas, más fácil, más rápida, más completa, el producto y la intuición en una correspondencia sin tacha, y su objetivo es el arte, no el poder, la subjección, no el dominio, y la reforma tiránica de la creación. ¿Vale? Bien, vamos a dar un salto y aquí ya va a empezar a hablar sobre el Silmarillion. Ya nos ha puesto bastante en contexto, nos ha dicho que las lenguas son, digamos que sus razones fundacionales, que es un gran conocedor de todas las mitologías y que es consciente de cuáles pueden ser inspiración y de cuáles no tanto, y cuál es, digamos que el objetivo al final de todo el texto, ¿no? ¿Cuál es, más que el objetivo, cuál es el núcleo central? Que son el poder, la muerte y la máquina. Dice, los ciclos empiezan con un mito cosmogónico, la música de los Ainur. Se revelan Dios y los Valar, o poderes anglificados como dioses. Estos son, como si dijéramos, poderes angélicos cuya función consiste en ejercer la autoridad en sus esferas de regencia y gobierno, no de creación, hechura o rehechura. Son divinos, es decir, estaban originalmente fuera y existían antes de la creación del mundo.
Su poder y sabiduría derivan del conocimiento que tienen del drama cosmogónico, que percibieron al principio como drama, es decir, como percibimos una historia hecha por algún otro, y luego como realidad. Desde el punto de vista de la mera narración, por supuesto, esto tiene por fin procurar seres del mismo orden de belleza, poder y majestad que los dioses de la más alta mitología, que pueden todavía ser aceptadas. Bueno, diremos sin mucho acierto por una mente que cree en la Santísima Trinidad. La narración avanza luego velozmente a la historia de los elfos o el Silmarillion propiamente dicho, al mundo tal como lo percibimos, pero, por supuesto, transfigurado de un modo aún semi-mítico. Es decir, aquí te cuenta que en el principio va a existir una deidad, en este caso Dios, con un panteón que se puede reflejar directamente con el panteón angelical, ¿no? O con un panteón mitológico. Y que la historia va a dar paso a la historia de los elfos, o el Silmarillion. Y dice, ellos son los primeros nacidos, los elfos, y los seguidores, los hombres. El lado de los elfos es ser inmortales, amar la belleza del mundo, llevarlo a pleno florecimiento mediante sus dones de delicadeza y perfección, durar mientras ella dura, no abandonarla nunca, ni aun cuando se los mata, sino retornar. Y sin embargo, cuando los seguidores llegan, enseñarles, abrirles el camino, desvanecerse a medida que los seguidores crecen y absorben la vida de la que ambos proceden. Es decir, que los elfos están aquí, entre otras cosas, para enseñar a los seguidores, a los hombres. Y luego, mientras dure el mundo. Y luego no mueren, sino que desaparecen con el mundo. Esto está también muy relacionado con cuando Galadriel dice que volverá, o sea, que será reconocida como Galadriel hasta que mengüe, ¿no? Hasta que se vaya haciendo pequeña y desaparezca. Doy un saltito y dice, como digo, el Silmarillion es peculiar y difiere de todas las cosas similares que conozco, en cuanto no es antropocéntrico. Esto me ha encantado. No me acordaba yo de esta frase y es verdad. Aquí lo que está diciendo es que el hombre no es el protagonista del Silmarillion. O sea, y eso es muy importante porque como hombre tienes que cambiar el chip, ¿no? Dice, su centro de visión y de interés no son los hombres, sino los elfos. Los hombres intervinieron de manera inevitable, después de todo. El autor es un hombre. Y si ha de tener una audiencia, se constituirá de hombres. Y los hombres deben incluirse en nuestros cuentos como tales, y no meramente transfigurados o parcialmente representados como elfos, enanos, hobbits, etc. Esto es otra manera que tiene de decir, no es una alegoría. Si ves un elfo, un hobbit, un enano, no representan nada relacionado con los hombres. Los hombres son hombres, y el resto son otras criaturas. Dice, pero permanecen como periféricos, venidos tardíamente y aunque van cobrando mayor importancia, no son principales. Vale, vamos a dar otro saltito un poquito más grande. A ver. Bueno, esto es importante. En la cosmogonía hay una caída de ángeles, deberíamos decir. Aunque, por supuesto, muy distinta en cuanto a la forma de la del mito cristiano. ¿Sí? Hace una separación. Estos cuentos son nuevos, no derivan en forma directa de otros mitos y leyendas, pero inevitablemente deben contener en gran medida motivos o elementos antiguos ampliamente difundidos. Después de todo, creo que las leyendas y los mitos encierran no poco de verdad. Por cierto, presentan aspectos de ella que solo pueden captarse de ese modo. Y hace ya mucho se descubrieron ciertas verdades y modos de esta especie que deben siempre reaparecer. Señalar que aquí verdad lo escribe en minúscula, pero está entrecomillado. No puede haber ningún cuento sin caída. Todos los cuentos son, en última instancia, acerca de la caída, cuanto menos no para las mentes humanas tal como las conocemos y las tenemos. Continúa. El cuerpo principal del cuento, el Silmarillion propiamente dicho, trata de la caída de los más dotados entre los elfos, su exilio de Valinor, en el lejano oeste, su reentrada en la Tierra Media, la tierra de su nacimiento, desde largo tiempo bajo la égida del enemigo, y su lucha con él, el poder del mal que todavía está visiblemente encarnado. Recibe su nombre porque los acontecimientos se entretejen todos de acuerdo con el destino y la significación de los Silmarillion, radiación de luz pura o joyas primordiales. Pero el principal artífice de entre los elfos, Fëanor, había encerrado la luz de Valinor en 3 joyas supremas, los Silmarillion, antes de que los árboles fueran mancillados o muertos. Esta luz vivió así, en adelante, solo en estas gemas. La caída de los elfos se produce por la actitud posesiva de Fëanor y sus hijos en relación con estas gemas.
El enemigo se apodera de ellas, las engarza en su corona de hierro y las guarda en su fortaleza impenetrable. Los hijos de Fëanor hacen un voto terrible y blasfemo de enemistad y venganza contra cualquiera, aun contra los dioses, que claman derecho de posesión sobre los Silmarils. Bueno, hay que tener en cuenta que esta carta está escrita en 1951 y el Silmarillion que nosotros conocemos se publica en el 73. Durante todo ese periodo, sabéis que no se publicó, Tolkien fue haciendo correcciones, pero es importante señalar que aquí habla de la actitud posesiva de Fëanor y también sobre sus hijos, de ese voto terrible y blasfemo, ¿no? Remarca que es blasfemo porque va contra los Valar y las Valyr en este caso, ¿no? Un poco en contra del panteón que él había creado. Vuelvo a pegar un salto. A medida que los cuentos se van volviendo menos míticos y más parecidos a los cuentos y las novelas, los hombres se integran en ellos. Esto también es interesante. Él comienza hablando sobre un panteón con una serie de deidades, luego vienen unas criaturas semíticas, como ha llamado, semimíticas, perdón, y a medida que se va perdiendo esa capacidad mítica, o digamos que como van apareciendo los hombres, se va perdiendo esa capacidad mítica, ¿no? Ese núcleo mítico. Dice, los hombres que aparecen pertenecen sobre todo a los de las 3 casas de sus padres, cuyos capitanes se vuelven aliados de señores de los elfos. Hay así y te va contando un poquito más, y luego dice, hay así 2 matrimonios de mortales con elfos, que se unen posteriormente en la parentela de Earendil, representada por Elrond, el medio elfo, que aparece en todas las historias, aún en el Hobbit. La principal de las historias del Silmarillion y una de las más plenamente tratadas es la historia de Beren y Lúthien, la doncella elfa. Bueno, aquí ya te está conectando con el Hobbit, con el Señor de los Anillos y con el Silmarillion. Te va a meter personajes, ¿no? Y te empieza a meter sus historias también. Sí, eso es. De hecho, para que veáis, aquí habla de 2 matrimonios de mortales con elfos, que estos son Beren y Lúthien, Earendil y Elwyn, pero está olvidando a Tuor e Idril, ¿no? Entonces, yo no sé, no he tenido ocasión de ver muy bien si lo olvida deliberadamente, si es que todavía no tenía claro si incluir esa historia, etcétera, ¿no? Porque son 3, ¿no? Los matrimonios entre elfos. 4. Bueno, contando a Aragorn y Arwen, ¿no? Eso es. Daríamos un salto más. Dice, como tal, la historia es una novela de hadas heroica, hermosa y vigorosa, según creo, comprensible en sí misma con solo un vago y general conocimiento del entorno. Pero es también un eslabón fundamental en el ciclo, privado de su plena significación fuera del lugar que ocupa en él. Pues la recuperación del Silmaril, una suprema victoria, conduce al desastre. El voto de los hijos de Fëanor se vuelve operativo y el deseo de la obtención del Silmaril lleva a la ruina a todos los reinos de los elfos. Hay otras historias tratadas casi de modo tan cabal, igualmente independientes y, sin embargo, vinculadas con la historia general. Por ejemplo, los hijos de Húrin, que deriva de ciertos elementos como Sigurd el Volsung, Edipo y el Kullervo finlandés. También está la caída de Gondolin, la principal fortaleza élfica, y el cuento o cuentos de Earendil el Errabundo. ¿Vale? O sea, aquí sí que cuenta con la caída de Gondolin, pero a lo mejor todavía no está tratado el tema de Tuor e Idril. Y continúa con Earendil, ya estamos cerrando esta parte. El barco de Earendil, adornado con la última Silmaril, se lanza a navegar por el cielo y se convierte en la estrella más brillante. Así terminan el Silmarillion y los cuentos de la Primera Edad. Es ese Ailla y Earendil, el Eñulan Kalima, ¿no? Brilla Earendil, la más brillante, o salve Earendil, la más brillante de las estrellas, que viene en origen de aquel verso de Chris de Cinegulf, que dice, no lo voy a pronunciar, pero que nombra a Earendil. Pronuncia. No. Que, bueno, pues hemos hablado de alguna carta, no sabemos si el verso se refiere a Venus o a algún planeta, pero bueno, es un verso, no sé si era del siglo, tampoco voy a arriesgar, del siglo X, creo que era algo así, bueno, en fin. Y entonces él lo deja como final, ¿no? Bien, ¿por dónde íbamos? Así termina el Silmarillion, ya, vale. Dice, el próximo ciclo trata, o debería tratar, de la Segunda Edad.
Pero reina en la Tierra una edad oscura y no se cuenta o no es necesario contar mucho de su historia. Nos enteramos de que los elfos exiliados, si bien no se les ordenó, se les aconsejó severamente que volvieran al oeste y allí se quedaran en paz. No debían morar permanentemente en Valinor otra vez, sino en la isla solitaria de Eresea, a la vista del reino bendecido. A los hombres de las tres casas se les recompensó por su valor y por la fidelidad que mostraron con su alianza, permitiéndoles habitar al extremo oeste de todos los mortales, en la gran isla Atlantis de Númenor. Los dioses, por supuesto, no pueden cancelar el hado o el don de la mortalidad concedido por Dios, pero los númenoreanos disfrutan de una larga vida. ¿Vale? Aquí dice, bueno, pues esto va a acabar con todo lo que vamos a contar, sucede en las edades más míticas, como son la edad de los Valar, la edad de las lámparas, la edad de los árboles, y luego viene la primera edad, donde transcurre en la historia de los Silmarillion. Pero luego viene una segunda edad que no es relevante. Esto es Tolkien diciendo, bueno, no lo tengo muy escrito todavía. De hecho, durante los años 50 es cuando más vas a desarrollar el adunaico a través de los papeles del Notion Club, que también hemos nombrado un montón. Y entonces te dice, bueno, sí. Gatito. Ay, mira quién está ahí, Gawain. ¡Qué cerquita! Ay, Dios mío. Sigue. Continúo. Bueno, te dice, hay una raza especial de hombres conocidas como los Númenoreanos, que aunque no son inmortales, sí que gozan de una larga vida. Si recordáis, bueno, es que ahora yo lo tengo súper fresco porque, como decía, he estado leyendo La naturaleza de la Tierra Media y hace como la proporción de cómo avanzan, cómo envejecen, ¿no?, todas las criaturas, y entonces los Númenoreanos tienen 3 veces la vida de un hombre mortal, corriente. Bien, vuelvo a dar un salto y aquí habla sobre el enemigo, como hilo conductor. Dice, tampoco los orcos, trasgos y otros monstruos criados por el primer enemigo han sido del todo destruidos. Y está Sauron. En el Silmarillion y los cuentos de la Primera Edad, Sauron era un ser de Valinor pervertido y transformado en sirviente del enemigo, de quien se convierte en su principal capitán y asistente. Se arrepiente, atemorizado, cuando el primer enemigo es derrotado por completo, pero al final no hace lo que se le ordena, volver para ser juzgado por los dioses. Se demora en la Tierra Media. Se convierte muy lentamente, comenzando por buenos motivos. La reorganización y rehabilitación de las ruinas de la Tierra Media, olvidada por los dioses, es la reencarnación del mal y en una criatura que anhela el completo poder, y por tanto se consume por siempre jamás en un odio feroz, especialmente por los dioses y los elfos. Aquí es importante destacar que dice completo poder en mayúsculas. No nombra a Morgoth, que es ese primer señor oscuro, pero sí habla de que Sauron no obedece a los Valar, se queda en la Tierra Media con el fin o con el anhelo de obtener ese completo poder, como mucho más terrorífico. Aquí lo que Tolkien está diciendo es, oye, Sauron va a ser el hilo conductor entre el Silmarillion y el Señor de los Anillos, o uno de los hilos conductores. Sí, porque el Ron también. Claro, eso es. Entonces, a ver, que no me quiero ir a tu parte. Vale, sí, ya está paginita. Este bloquecito. Los 3 temas principales son, pues, los elfos que se demoran en la Tierra Media, la conversión de Sauron en un nuevo señor oscuro, amo y dios de los hombres, y Númenor Atlantis. Se los trata analíticamente y en 2 cuentos o crónicas, Los Anillos de Poder y La Caída de Númenor. Ambos constituyen el marco esencial de El Hobbit y su continuación. Bueno, decir que La Caída de Númenor sirve de contexto para El Hobbit es arriesgado. Los Anillos de Poder, porque has cambiado El Hobbit. Recordamos que está cambiando la historia del anillo. Pero Los Anillos de Poder, la serie de Amazon. La serie. Entonces aquí Tolkien se está lanzando un órdago, ¿no? Es como, mira, esto de los Anillos de Poder y la caída de Númenor es, vamos, el nexo de unión con el Hobbit y el Señor de los Anillos. Indispensable conocerlo para poder entender la obra. No se puede publicar sin esto. Bueno. En el primero vemos una especie de segunda caída o, cuando menos, error de los elfos. Se refiere a los elfos que se demoran en la Tierra Media. Lo llama error. O sea, al final está
señalando a Elrond, Galadriel, aquellos que decidieron no ir hacia Eresea, Tol Eressëa. No había nada de malo, esencialmente, en que se demoraran a pesar de los consejos recibidos, todavía entristecidos en las tierras mortales de sus antiguas hazañas heroicas. Pero querían comerse el pastel y conservarlo al mismo tiempo. Querían la paz, la beatitud y la perfecta memoria del oeste y permanecer, sin embargo, en la tierra ordinaria donde su prestigio como pueblo, por encima del de los elfos salvajes, los enanos y los hombres, era mayor que el que ocupaban en el fondo jerárquico de Valinor. Y está llamándoles vanidosos y narcisistas a los elfos que se quedan en la Tierra Media. Aquí yo creo que no habla tanto de Elrond o de Galadriel, me cuesta creerlo, puede que de Galadriel un poco, pero yo veo a Thranduil aquí, ¿no? A lo mejor al rey del bosque. Porque tened en cuenta que aquí la gente lo que ha leído es el Hobbit, entonces solo conoce al rey del bosque. Parece que está hablando más de Thranduil que de Elrond, diría yo. Así pues, los obsesionó la idea de la mengua, el modo en que percibían los cambios del tiempo, la ley del mundo bajo el sol. Pero muchos elfos escucharon a Sauron, ¿no? Y aquí ya cuenta, Gil-galad rechazó todas estas proposiciones y también lo hizo Elrond. Pero en Eregion se iniciaron grandes obras y nunca estuvieron los elfos tan cerca de sucumbir ante la magia. ¿Vale? Recordamos magia y maquinaria. Bueno, dice, ante la magia y las maquinarias. Con la ayuda de la ciencia de Sauron construyeron los anillos de poder. Poder es una palabra ominosa y siniestra en todos estos cuentos, salvo cuando se aplica a los dioses. El principal poder de todos los anillos por igual era el de evitar o disminuir la velocidad del deterioro, es decir, el cambio visto como algo lamentable, la preservación de lo que se desea o se ama, o la de su apariencia. Este es más o menos el motivo élfico. Esto es fundamental, los anillos de los elfos fundamentalmente tenían, digamos que el poder de evitar el deterioro, de conseguir que todo se mantenga como fijo en el tiempo, como pausado con el avance del tiempo, ¿no? Y luego dice, y finalmente tenían otros poderes más directamente derivados de Sauron, el nigromante, así se lo llama cuando arroja una sombra flotante de malos augurios en las páginas del Hobbit, tales como volver invisible el cuerpo material o volver visibles las cosas del mundo invisible. Bueno, vuelve a utilizar a Sauron como hilo conductor entre todas las obras. Te dice, oye, que Sauron es el nigromante. El nigromante que aparecía en el Hobbit, sí, ha vuelto en forma de chapas, como Gandalf, como Alf. ¿Sabes? Está intentando volver a conectarlo. Entonces, yo tenía aquí anotado que frenaba aquí y continúas tú. ¿Te cedo el testigo? Efectivamente. Estupendo. Vamos allá, entonces. Bueno, pues yo voy a hacer algo parecido a lo que estaba haciendo Amrod. Yo lo he planteado un poco distinto, entonces yo sí que leo algunos más párrafo, pero me salto más partes. Sobre todo porque la mía es más contarnos la historia que ya conocemos, entonces pues ya no la sabemos. Entonces sí que me parece relevante, bueno, empiezo. Dice, los elfos de Eregion hicieron 3 anillos de supremo poder y belleza partiendo casi exclusivamente de su propia imaginación, dirigidos a la preservación de la belleza. No conferían la invisibilidad. Pero secretamente, en el fuego subterráneo, en su propia tierra tenebrosa, Sauron hizo el único anillo, el anillo regente, que contenía los poderes de todos los demás y los gobernaba, de modo que quien lo llevara podía ver los pensamientos de los que usaban los anillos menores, controlar todo lo que hacían y en última instancia estabilizarlos por completo. No contaba, sin embargo, con la sabiduría y la sutil percepción de los elfos. En el momento en que el discurso del único, tuvieron conocimiento de ello y sus propósitos secretos y tuvieron miedo. Más adelante dice, Eregion fue tomada y destruida, y Sauron se apoderó de muchos de los anillos de poder. Para su definitiva corrupción y sometimiento se los dio a los que lo aceptaban, por ambición o codicia. De ahí el antiguo poema que aparece como leitmotiv en El Señor de los Anillos. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Yo creo que esto es relevante por varias cosas. Bueno, aparte de la profundidad que tiene este poema
que podemos decir que es casi la primera vez que lo vemos, porque esto es El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos aún no se ha publicado. O sea, la potencia que tenía que tener en ese momento este poema, que tan importante es para El Señor de los Anillos, es sobre todo que hay, no sé si te ha pasado, Amrot, alguna vez, que te preguntan, pero el anillo único, ¿por qué es tan poderoso? ¿Por qué no lo puedo en el resto de los anillos? O sea, a mí me lo ha preguntado gente, porque es verdad que a lo mejor en El Señor de los Anillos, pues no, en las películas sobre todo, pues no queda del todo claro. Y yo creo que este párrafo te lo explica muy bien. Sí. Hay un ranking, hay como un orden de prioridades o de fuerzas de los anillos, estaban aquí los elfos, luego van el resto, y dices, ahora, pues yo lo hago aquí. Y entonces pues es así de simple, o sea, es bastante simple. Me gusta mucho el concepto de que diga no conferían invisibilidad. Acostumbrados lo típico de la idea o ese popular de que los anillos hacen invisibilidad, sobre todo como en el Hobbit, pero estos anillos no lo hacen. No. Entonces pues me gusta cómo lo remarca. Más adelante he querido señalar, me parece muy, muy curiosa la nota a pie de página que marca Tolkien cuando habla de Elrond. Dice, Elrond, el medio elfo, hijo de Arendil, mantiene una especie de santuario encantado en Imladris, en inglés Rivendell, en el extremo oriental de las tierras occidentales. Y aquí anota a pie de página dice, Elrond simboliza la tradición antigua y su cara representa la sabiduría común, la preservación reverente de todas las tradiciones referidas a la bondad, el conocimiento y la belleza. No es una escena de acción, sino de reflexión. Es, por tanto, un lugar de paso para todos los hechos o aventuras. Puede encontrarse en el curso del camino, pero quizás sea necesario tomar un rumbo totalmente inesperado. Así ocurre en El Señor de los Anillos. Habiendo escapado Elrond de la persecución inminente del mal, héroe parte en una dirección completamente nueva, decidido a enfrentar el mal en sus orígenes. A mí esto me ha recordado a la típica posada esta que aparece en todas estas de fantasía, de tienes que pasar por esta posada. Es el último hogar, está definiendo, ¿no? el último hogar. Las notas son de Tolkien, o sea, las notas a pie de página. Esto es una nota a pie de página de Tolkien, no es de estas notas que a veces decimos que Hartree Carpenter de las IVAs, o sea, que sean las notas del editor. No, estas son notas a pie de página que hizo sobre su propia carta. Luego, más adelante, tenemos aquí 3 párrafos que me parece que son bastante relevantes. Y dice así. Así pues, mientras la segunda edad avanza, tenemos un gran reino y una maligna teocracia, pues Sauron es también el dios de sus esclavos, que crece en la Tierra Media. En el oeste, en realidad el noroeste es la única parte claramente considerada en estos cuentos, están los precarios refugios de los elfos, mientras que los hombres de aquellos sitios permanecen más o menos incorruptos aunque ignorantes. La mejor y más noble especie de hombres está constituida, de hecho, por los parientes de los que habían partido a Númenor, pero permanece en un simple estado homérico de vida patriarcal y tribal. Entre tanto, Númenor ha crecido en riqueza, sabiduría y gloria bajo el linaje de grandes reyes de larga vida, descendientes directos de Elros, el hijo de Arendil, hermano de Elrond. La caída de Númenor, la segunda caída del hombre, o el hombre rehabilitado pero todavía mortal, es causa del final catastrófico no solo de la segunda edad, sino del viejo mundo, el mundo primordial de la leyenda concebido plano y limitado. Después de lo cual empezó la tercera edad, una edad crepuscular, un medium aebum, el primero del mundo quebrantado y cambiado, el último del prolongado dominio de elfos visibles plenamente encarnados y también el último en el que el mal asume una única forma dominante encarnada. La caída es en parte el resultado de una debilidad interior de los hombres, consecuencia, si se quiere, de la primera caída sin registro en estos cuentos, sobre la que hubo arrepentimiento pero no curación definitiva. En la tierra es más peligrosa la recompensa que el castigo. La caída es consecuencia de la astucia de Sauron, capaz de explotar esta debilidad. El tema central es, inevitablemente creo, en una historia acerca de los hombres, una proscripción, una prohibición. Aquí vemos que explica qué es la caída de la segunda edad. Hemos visto antes que Amrot ha comentado cómo cae, cómo los Silmarils se destruyen y demás, y aquí dice, no, es que aquí los humanos ya la están liando. O sea, aquí ya de verdad empieza a ser algo de los humanos, los elfos va a empezar a ser su última edad, estamos en un momento crepuscular. Recalca que Sauron es el dios de los esclavos. Habíamos hablado previamente un poquito de religión, sobre los dioses y demás, pero no de una manera tan evidente en la cual establece una religión en torno a Sauron. Es verdad que pocas veces encontramos religiones en esta de una forma tan explícita.
Voy a obviar la parte en la que considera llamar a algo crepuscular y oscuro medium aeum. No sé por qué lo llama Edad Media, no entiendo, no reconozco a este Tolkien, entonces paso. Y bueno, si quieres comentar algo más de esta caída o sigo. No, la verdad es que es un buen resumen, ¿no? Sí que hay una cosita aquí que me ha llamado la atención porque no la entiendo, que dice que es de carácter homérico también. Ah, sí, justo, menos mal. Lo tenía aquí y me lo he saltado. ¿Sí? Justo, gracias. Homérico, a mí me ha gustado mucho esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos toda la parte de Homero, o sea, de la Ilíada, de la Odisea, tenemos como unos héroes que combaten, que están haciendo la guerra de Troya, que luego cogen el barcos que se van, pero al mismo tiempo se supone que el pueblo llano vivía como en una época más oscura, más que no se sabe nada de ellos, entonces como que está comparando a los héroes homéricos, tanto de la guerra de Troya como posteriormente de la Odisea y demás, con el resto de los humanos que se habrían quedado en la Tierra Media. Yo lo he interpretado así. Y Me ha de gustado, a mí hecho también me ha gustado. es importante porque más adelante vuelve a utilizar el término homérico. O sea, ya lo verás, porque más adelante vuelve sobre ello. No tanto como aquí, pero como que lo vuelve. Es un término recurrente en esta carta. O sea, es interesante por que haga la relación. Yo creo que aquí lo que pretende es que, en este caso, Milton Goldman asocie, ¿no? A estos héroes de los que te estoy hablando tienen, digamos que este estilo de vida, ¿no? Dice patriarcal y tribal. Para que te hagas una idea del estilo homérico. Sí. Es también esta idea que sobre todo surge en el siglo XVIII y el XIX y casi destacados mediados del XX, de que toda sociedad tribal es inferior a toda aquella que tiene escritura y que tiene sus guerras y que tiene sus cantos. Entonces, pues anteriormente en tu parte de la carta sí que hemos visto que quería hablar como de poemas épicos y al final la épica más famosa de la historia europea, pues al final es la homérica, ¿no? O sea, que es la que vertebra toda la mitología griega, vertebra toda la mitología romana y sobre todo vertebra la mitología inglesa, porque no se nos olvide que Eneas, supuestamente uno de los hijos de Eneas es quien crea Inglaterra y toda esta pesca que podéis leer en Godofredo de Monmouth si os aburrís tanto como yo, que os recomiendo ciegamente que os leáis Historia del Reino de Britannia y la historia de los reyes británicos, donde te explican todo este origen inglés. De Godofredo de Monmouth, ¿no? Sí, que no me es que me hace mucha gracia que a veces escuchas Joffrey y a veces Godofredo. Ya, yo tengo que usar Joffrey, porque Godofredo parece un nombre horroroso, pero bueno, eso. A mí me suena un gofre, pero ya está. Sí, Godofredo con chocolate. Bueno, continuando con la carta, un simple detalle es que dice, esta fase acabó y empezó la última con el ascenso al trono del 13º rey del linaje de Elros Tarkanion el Dorado, el más poderoso y orgulloso de todos los reyes. Esto es una nota que hace Humphrey Carpenter en este caso. En este momento, cuando está escribiendo, es el 13º rey. Más adelante veremos que es el 24º, el 25º, ese Tarkanion es Ar-Pharazôn. O sea, aquí ya me he adelantado mucho, pero es verdad que ya estamos al Ar-Pharazôn, que es empieza ya la caída de Númenor y demás, y de hecho, como bien decía Nirnaeth en los comentarios que nos ha dejado a lo largo de la década de los 50, bueno, hasta el final de sus días, pero sobre todo a lo largo de la década de los 50, pues va rehaciendo su propia obra, y por ejemplo, pues aquí veremos una diferencia de simplemente de cómo posteriormente pues va a meter más reyes en medio y va a trabajar en la historia de Númenor. Y de hecho tú antes has comentado que es la época en la que trabaja más el Arunaico, que es el idioma de Númenor, o sea que tenemos otro ejemplo. Más adelante tenemos otro párrafo interesante que dice así: bajo Sauron nace una nueva religión, la veneración de la oscuridad con su propio templo. Los fieles son perseguidos y sacrificados. Los numenoreanos trasladan su mal también a la Tierra Media y se vuelven allí crueles y malvados señores de la nigromancia, que matan y atormentan a los hombres, y las viejas leyendas se entretecen con oscuras historias de terror. Esto no ocurre en el noroeste, porque allí, por causa de los elfos, solo llegan los fieles que siguen siendo amigos de los elfos. El puerto principal de los numenoreanos bondadosos está cerca de la desembocadura del gran río Anduin. Desde allí la influencia todavía beneficiosa de Númenor remonta al río y a lo largo de la costa llega hasta el reino de Gil-galad al norte,
a medida que se difunde una lengua común. Varios conceptos en este párrafo. La primera, volvemos al tema de la religión. Me gusta que las palabras que utiliza, perseguidos, sacrificados. A mí esto me recuerda un poco a todos los mártires cristianos y cómo el bien siempre es sacrificado, cómo es perseguido, pero al mismo tiempo también utiliza estos términos como para decir que el Sauron, la nigromancia, todo es oscuro, todo es malo, tiene su propio templo, como que parece casi más una adoración a algo que recuerda al Antiguo Testamento, a este tipo de adoraciones que van en contra de lo que luego de los judíos y toda esta historia, pues me ha parecido relevante señalarlo, sobre todo esa vuelta a la nigromancia, porque la nigromancia al final es un término medieval que él utiliza con mucho acierto en el sentido de que son cambios raros, que es manipulador, es una persona oscura, pero al mismo tiempo, pues ya sabemos que Sauron Anatar posteriormente, pues como que lo disimula, porque utiliza muchos trucos, muchos engaños. Bueno, pues me ha gustado ese uso, ya desde este primer momento. Y luego también lo de se difunde una lengua común. Incluso en una carta de 10.000 palabras encuentra un momento para dar la importancia a las lenguas y decirte el momento en el que la lengua común empieza a desarrollarse y a expandirse. Totalmente. Y me ha parecido un detalle interesante y curioso. Continuamos. Aquí tenemos una nota así interesante. Es un detallito. Dice, de modo que la segunda edad avanza por una fundamental catástrofe, pero no ha terminado del todo todavía. Hay sobrevivientes del cataclismo, Elendil el Hermoso, jefe de los fieles, su nombre significa amigo de los elfos, y sus hijos Isildur y Anarion. Elendil, figura de Noé, que se ha mantenido apartado de la rebelión y cuyos barcos tripulados y provistos se hallan en la costa este de Númenor. Huyen de la abrumadora corriente desatada por la ira del oeste y es transportado en lo alto de olas como torres que llevan la ruina al oeste de la Tierra Media. Me ha gustado, yo al menos no me había, o yo lo había olvidado, este paralelismo entre Elendil y Noé, que de nuevo volvemos a una figura del Viejo Testamento. No voy a explicar quién es Noé porque todo el mundo sabemos quién es Noé. Sí, en el sentido, a ver, es un paralelismo un poco, en el sentido en el que coge a todos los fieles y se los lleva en barcos. Efectivamente, sí. Vale, más adelante, en la siguiente página, tenemos que comenta, el anillo se ha perdido para siempre según se espera, y los 3 anillos de los elfos en posesión de guardianes secretos resultan operativos por cuanto preservan el recuerdo de la belleza de antaño. Mantienen enclaves encantados de paz donde el tiempo parece haberse detenido y el deterioro no avanza. Una imagen de la beatitud del verdadero oeste. O sea, como los anillos que va a tener Galadriel, va a tener Elrond y tiene Gil-galad, como son los 3 enclaves principales que vamos a tener a lo largo de toda la tercera edad de los elfos y que van a ser el único reducto que va a quedar al final de estas criaturas que efectivamente están en un crepúsculo, están en un ocaso que va a terminar con el final de la tercera edad. Un poquito más adelante tenemos aparecen ya por primera vez los hobbits. Y entonces aquí directamente voy a leer la nota a pie de página de la carta que hace el propio Tolkien. Los hobbits, por supuesto, representan realmente una rama de la raza específicamente humana, ni elfos ni enanos. De ahí que las dos especies puedan vivir juntas como en Bree y se llamen simplemente la gente grande y gente pequeña. Están totalmente privados de poderes sobrehumanos, pero se los representa como en contacto más íntimo con la naturaleza, la tierra y otras criaturas vivientes, las plantas y los animales, ya normalmente libres según lo que es corriente en los humanos de ambiciones o la codicia de la riqueza. Se los hace pequeños, tienen poco más de la mitad de la estatura de un hombre, pero decrecen con la edad, en parte para exhibir la mezquindad del hombre estrecho de miras y poco imaginativo, aunque no con la pequeñez ni el salvajismo de Swift, y sobre todo para mostrar a criaturas de muy escasa potencia física el asombroso e inesperado heroísmo de los hombres ordinarios en caso de apuro. Swift, imagino que será Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, que, bueno, pues si no os lo habéis leído os lo recomiendo, que tiene ahí como unos gigantes, unos enanos, y entonces, bueno, pues está jugando un poco con esto. También esta nota viene de este párrafo que sí que voy a leer, que es muy, muy breve, sobre todo la primera frase, que dice así.
su origen es desconocido aún para sí mismos, pues escaparon a la atención de los grandes, o los pueblos civilizados que guardaban registros, mientras que ellos no las guardaban salvo vagas tradiciones orales, hasta que hubieron emigrado desde las fronteras del Bosque Negro huyendo de la sombra y avanzaron hacia el oeste hasta ponerse en contacto con los últimos restos del reino de Arnor. Bueno, pues simplemente es que al fin, desde el primer momento, tenemos a los hobbits, que son criaturas que ya nos dice que son humanos. O sea, que siempre la gente dice, ¿dónde están los hobbits? No, los hobbits son humanos. Simplemente es una raza distinta de humanos, más pequeña, más conectada con la naturaleza, que se ha quedado más apartada, pero que tienen tradiciones orales, la escritura la desarrollan posteriormente, y como que Tolkien le quiere dar su valor, pero sobre todo lo que más me llama la atención de la nota es ese momento que dice, en parte para exhibir la mezquindad del hombre. Sí, justo estaba pensando en eso mismo. Decrecen, dice, pero decrecen con la edad, en parte para exhibir la mezquindad del hombre. Es como que si a medida que envejeces te vas haciendo pequeñito, es una muestra que eres mezquino. Sí. Pero bueno, efectivamente, muchas veces se dice ¿de dónde vienen los hobbits? O ¿cuál es el origen de los hobbits? En esta carta, él aclara que son una raza de humanos distinta o con un origen humano. Así un poco como si la evolución se hubiera separado, ¿no? En dos líneas distintas. Yo, no sé tú cómo lo ves, yo creo que esto es algo que él pensó después de escribir El Hobbit. Él mismo, intentando averiguar cuál es el origen de los hobbits, comiéndose la cabeza, llegó a esta conclusión. Tú opinas lo mismo, ¿no? Que no es algo que ya supiera cuando escribió El Hobbit. A ver, han pasado 14 años de la publicación del Hobbit, o sea, es normal que él, pues al final, pues vaya cambiando y madurando sus propias ideas, o sea, me parece lógico. De hecho, lo más sencillo, perdona, digo, lo más sencillo, es una pregunta para la que no tenemos respuesta, es ¿por qué no escribió un capítulo en donde hablase del origen de los hobbits o de la aparición de los hobbits? Es que el Silmarillion no se nombran, ¿no? Y ahí sí que habría sido un buen hilo conductor para relacionarlo con El Señor de los Anillos. Continuando en esta página, tenemos... En esta historia, que no es preciso resumir, no se explica ni la naturaleza ni la situación de los hobbits, sino que se las sobreentiende, y lo poco que se dice de ellas adquiere la forma de alusiones casuales a algo que se conoce. La totalidad de la política mundial, esbozada arriba, está por supuesto en mente, y también se hace referencia a ella en ocasiones como algo registrado cabalmente en otro sitio. Elrond es un personaje importante, aunque su dignidad, altos poderes y linaje se silencian de forma moderada y no se revelan en pleno. También hay alusiones a la historia de los elfos, la caída de Gondolin, etc. Las sombras y el mal del Bosque Negro, aunque el estilo minorado del cuento de hadas procura una de las partes más importantes de la aventura. Solo en un punto actúa esta política mundial como parte del mecanismo de la historia. Gandalf el Mago parte, pues ha sido llamado para atender importantes asuntos en el intento de poner solución a la amenaza que constituye el nigromante, de modo que deja al hobbit sin ayuda o consejo en medio de su aventura, obligándole a tenerse sobre sus propias piernas y volverse un héroe según su propio estilo. Me ha gustado el concepto de historia mundial. Bueno, perdón, política mundial. Política mundial. Yo no se lo había visto nunca. Me ha encantado el concepto de sí, los hobbits están aquí un poco alejados, pero son importantes en la política. Es como Liechtenstein. Nadie se acuerda de Liechtenstein, pero bueno, ahí está Liechtenstein. Pero ahí está. Completamente, sí. Y de hecho, a lo largo ya de toda esta carta hasta el final, en otro momento también lo diré, vuelvo a utilizar el término política mundial. En la nota a pie de página del propio Tolkien, crea una en relación a Gandalf el Mago, en la cual, bueno, pues así como un poco de resumen, dice que en ningún sitio se explica el origen o la naturaleza de los magos, pero sí que el equivalente más cercano de los ángeles guardianes. O sea, en este momento lo coloca como un ángel guardián, que es una figura que sí que está presente dentro de la religión católica, pero no se nos olvide que antes nos ha dicho que los ángeles no tienen nada que ver con los ángeles cristianos. O sea, que bueno, simplemente ahí lo tenemos. Más adelante tenemos el tono y el estilo en general diferentes del Hobbit son consecuencia de que lo haya considerado en su punto de partida como material del gran ciclo susceptible de ser tratado como cuentos de hadas para niños. Algunos de los detalles de tono y tratamiento son, creo ahora, aún sobre esta base equivocados, pero no querría cambiar mucho. Es en realidad el estudio de un hombre del todo corriente que no es artista, ni noble, ni heroico, aunque en él lleve las dormidas semillas de esas cualidades, en un marco grandioso, y de hecho, como lo observó un crítico, el tono y el estilo cambian con el desarrollo del Hobbit, pasando del cuento de hadas a la nobleza y elevación para recaer otra vez luego del regreso.
siempre se ha dicho que el Hobbit, el Señor de los Anillos, e incluso el Silmarillion estará escrito de una manera totalmente diferente. Aquí Tolkien lo confirma, explica por qué lo ha hecho, por qué el tono del Hobbit es un poco diferente. Está como intentando decir, oye, que el Señor de los Anillos y Silmarillion no va a ser un cuento de hadas, va a ser algo mucho más maduro o mucho más novela, mucho más heroico, aunque al mismo tiempo vamos a tener la idea de que los hobbits en sí no son los heroicamente o la heroicidad que venimos acostumbrados a tener. Así es. ¿Quieres comentar algo o sigo? Bueno, simplemente que no sé si ha sido en una de mis lecturas o si ya lo hemos visto en alguna carta, él en el ensayo sobre los cuentos de hadas reconoce que o aprende que fue un error tomar los cuentos de hadas como algo infantil, ¿no? Y aquí está diciendo el Hobbit, tiene un tono más infantil, como cuento de hadas para niños. Él evoluciona y llega a la conclusión de que el cuento de hadas no es solo para niños, ¿no? El Señor de los Anillos es ese ejemplo, sigue siendo un cuento de hadas, pero no para un público infantil. Entonces, efectivamente, está reconociendo aquí también esa evolución, ¿no? En un párrafo más adelante, bueno, en dos párrafos más adelante, simplemente como un detalle, dice héroes, heroicos, jinetes homéricos, reyes de los hombres, heroicos, jinetes homéricos. En este caso está refiriendo a los jinetes de Rohan, pero bueno, vuelvo a utilizar el término homérico, como hemos dicho antes, ya está, simplemente es pues eso. Más adelante, continuando, a ver. Ya vamos terminando, voy a utilizar aquí. Pero a través de los hobbits, no los llamados hombres, porque el último cuento ha de ejemplificar con el máximo de claridad un tema recurrente, el lugar que ocupan en la política mundial los actos imprevistos e imprevisibles de la voluntad y las virtuosas hazañas de los aparentemente pequeños y insignificantes olvidados en el lugar de los sabios y grandes, tanto buenos como malvados. Una moraleja de la totalidad después del simbolismo básico del anillo como mera voluntad de poder que intenta volverse objetiva mediante la fuerza y el mecanismo físicos y por tanto también mediante mentiras. Es evidente de que si lo elevado y lo noble, lo simple y lo vulgar son por completo mezquinos, y si lo simple y lo corriente, lo noble y lo heroico carecen por completo de significado. Creo que este párrafo es la explicación pura de lo que es el Señor de los Anillos. Esta es una historia de reyes, de magos, de brujos, de nigromantes, de elfos altos y de hobbits. Sí. Y de hecho, Lo simple, lo corriente. Lo simple. Esos capítulos en los que Sam quiere cocinar un conejo que es muy simple, pero es lo único que les lleva a casa. Sí. Ese tipo de detalles, ese arraigo con la comarca, esa simpleza creo que es lo que de verdad hace mágico al Señor de los Anillos, esa combinación de algo mundano, algo con lo que te puedes sentir identificado, que puedes ser tú, y de hecho te dice, oye, que tú también puedes ser importante. Puede que no estés en el libro de historia, pero es verdad que a lo largo de la historia, si no hubiera sido por los propios pueblos, las propias sociedades, pues no habría historia, ¿no? Se verá que nos quedamos con el nombre de Napoleón o de Leonor de Aquitania o cosas así, pero... Totalmente, sí, es un buen resumen. No deja de decirnos, oye, pero el protagonista del Señor de los Anillos no son estos elfos, estos grandes, altos elfos de la primera edad, sino todo lo contrario. En el espectro opuesto, la gente sencilla, la gente corriente, que pueda pasar desapercibida. Eso es un poco el resumen. Y ya, pues para terminar la carta, tú le diste el primer párrafo, pues yo voy a leer el último. Y ya, pues con esto iríamos cerrando. Este es un largo, aunque escueto, resumen. Muchos personajes que tienen importancia para la historia ni se mencionan siquiera. Hasta se omiten intervenciones enteras como los notables Ents, las más antiguas de las criaturas racionales, los pastores de los árboles. Puesto que ahora intentamos tratar la vida corriente que emana siempre inextinguible bajo el pisoteo de los acontecimientos y la política mundiales, intervienen historias de amor, o el amor de modos diversos, del todo ausentes en el Hobbit. Pero con respecto a la más alta de las historias de amor, la de Aragorn y Arwen, hija de Elrond, solo se alude a ella como algo conocido. Se la cuenta en otro sitio en un cuento corto de Aragorn y Arwen Undómien. Creo que el simple amor rústico de Sam y su Rosie, no elaborado en sitio alguno, es absolutamente esencial para el estudio de este personaje, el del héroe principal, y para el tema de la relación entre la vida ordinaria, respirar, comer, trabajar, engendrar, las misiones, el sacrificio, las causas y el camino de los elfos y la mera belleza.
Pero no diré más ni defenderé el tema del amor equivocado percibido en Éowyn y en su primer amor por Aragorn. No creo ahora que se pueda hacer mucho por enmendar las faltas de este largo cuento que abarca tanto o volverlo publicable si no lo es ya ahora. Una ligera revisión ya llevada a cabo de un punto crucial del Hobbit, por la que se clarifica el carácter de Gollum y su relación con el anillo, me posibilitará reducir el capítulo 2 del libro 1, La sombra del pasado, simplificarlo y apresurarlo, y también simplificar un tanto el debate con que empieza el libro 2. Si el material restante, el Silmarillion y algunos otros cuentos o eslabones como la caída de Númenor se publican, sería posible prescindir de muchas explicaciones sobre el medio en que se desarrolla la historia, especialmente el del Concilio de Elrond, libro 2. Pero en total apenas alcanzaría la eliminación de un único capítulo largo de unas 72. Me pregunto, aun cuando resulte elegible, si leerá alguna vez todo esto. Así termina esta carta. Muy bonita esta referencia del amor. Ya nos dice que nos olvidemos de la historia de Aragorn y Arwen. Olvidaos. Esto va a ser que, si, no sé, vale, luego se publica en los apéndices que están posteriormente del Retorno del Rey. Olvidaos de la historia de Sam y Rosita, aunque me encanta que la marque aquí, porque muchas veces se olvida la historia de Sam y Rosita o Rosy, como vemos aquí. Y volvemos otra vez a esta reelaboración de los capítulos que ya hemos tratado precisamente justo en el capítulo anterior del Secreter, de los cambios que efectúa para que tenga un sentido el Hobbit con el Señor de los Anillos, pasa de ser a un anillo a una cosa a ya ser algo más relevante. Pero es que en verdad se echa piedras sobre su propio tejado. Es como, vale, sí, si me dejas publicar las dos cosas, podré reducir 72 páginas. Sí. Sí, la verdad es que... gracia. Pero si no hubiera sido por esto, que al final no le dejan publicar, esto no estaría en el Concilio de Elrond y no podría utilizarlo en la serie de Señor de los Anillos. Efectivamente. Sí, o sea, lo que viene a decir es eso. En el capítulo del Concilio de Elrond me quito un montón de cosas y si me dejáis publicar el Silmarillion. Si no, va a quedar un capítulo súper largo. Bueno, la verdad es que es una carta muy, muy interesante porque es la primera vez que habla de las tres obras como obras de un universo común, ¿no? Que es la Tierra Media. A pesar de sus diferencias y sobre todo de estilo, él pues, establece una serie de pautas comunes con la intención deliberada de que se lo publiquen. Pero la realidad, no sé a ti qué te parece, es que desde mi punto de vista, por mucho que se esfuerce el Silmarillion, sí es divisible del Señor de los Anillos. Puedes leer, de hecho, se lo dice Reiner Anguin en una de las cartas anteriores, le dice, yo he leído El Señor de los Anillos y no he tenido problema, no necesito leer el Silmarillion para entenderlo. Yo soy, o me inclino más hacia ese plato de la balanza. No creo que el Silmarillion sea indispensable, creo que es un magnífico complemento para entender por qué el Señor de los Anillos, por qué el mundo del Señor de los Anillos es un mundo crepuscular, un mundo en donde la magia, la máquina ha desaparecido, o la magia ha desaparecido en pos de la máquina. Pero claro, también hay que tener en cuenta que aquí Tolkien hablaba de unas 600.000 palabras, o sea, que el Silmarillion iba a tener las dimensiones del Señor de los Anillos, unas 900.000 páginas que tiene. Es que es una salvajada. O sea, él lo que pretendía era publicar de verdad toda una cosmogonía en este caso. De todas maneras, yo, por dar como un poco la puntilla sobre lo que tú dices, no sé hasta qué punto, o sea, creo que yo estoy demasiado condicionada para saber que Señor de los Anillos es independiente del Silmarillion, que no sé hasta qué punto luego lo podría ser. O sea, creo que ya en mi cabeza es como, ya van tan aparte, yo vi primero las pelis, o sea, ya era como, esto existe. Entonces no sé si a lo mejor al momento de haberlo leído yo hubiese dicho, ay, me falta algo. Yo creo que no, que tienes razón, pero creo que también estamos ya como un poco condicionados a que van por separado y listo. Más que te falte algo, no iba a decir, yo creo que tendrías la necesidad de más, pero no claro. O sea, a modo de carencia. No te pasa. Con el Hobbit eso no te pasa. El Hobbit es muy autoconclusivo, muy tal. Pero claro, si no se hizo tantas referencias, tantos guiños, tantos, yo qué sé, en el propio momento en el que Aragorn está en la cima de los vientos, es como, ¿y esto de dónde sale? ¿Esto qué? Eso es. Entonces creo que
A lo mejor porque estamos muy acostumbrados. Que lo más seguro es que se pudiese, sí, seguro. Pero seguro que si no lo hubiéramos sabido, estaríamos como más faltos, ¿no? Más... Porque al final También, nosotros hemos leído El Señor de los Anillos también con los apéndices. Es que hemos tenido los propios apéndices. sí, Que hemos leído, sirven de mucho. claro, te iba a decir, hemos leído El Señor de los Anillos escrito y publicado sabiendo que no se iba a publicar el Silmarillion. Entonces hay muchas cosas que originalmente iban a aparecer en el Silmarillion. Por ejemplo, pues estoy pensando cuando Aragorn canta sobre Beren y Lúthien, pues a lo mejor eso Tolkien lo habría eliminado del Señor de los Anillos porque ya lo ves en el Silmarillion, o cuando Legolas habla de Nimrod y Amrod, o todos esos capítulos a modo de flashback que contextualizan el entorno y la historia, pues a lo mejor habrían aparecido en el Silmarillion en vez de en el Señor de los Anillos. Pero bueno, claro, es que quién sabe, ¿no? ¿Qué idea tenía aquí Tolkien? La realidad es que el Señor de los Anillos sí estaba finalizado, pero él no tenía 600.000 palabras del Silmarillion, tenía ideas. Entonces, claro, está aquí marcándose un órdago desesperado, recordemos, con otra editorial, para ver si tiene opciones, porque a Leonard Unwin le había dicho no. O sea, lo vimos en la otra carta, que le dijeron algo así como, si te tengo que responder ya, la respuesta es no, solo el Señor de los Anillos. Y entonces, claro, este es un intento desesperado. Entonces sí que hace un muy buen resumen, sí que establece los hilos conductores, nos explica, pues eso, que las lenguas son el origen de todo, nos habla de los pueblos, nos habla de las edades y de cómo suceden las tres historias, cómo congenian, ¿no? Pero, claro, habría que ver qué intención tenía él realmente y qué es lo que ha sido después. Pues sí. Pues yo creo que podemos ir trabajando ya por aquí, 1:13. Sí. No está mal, no está mal. No está mal, está mal. Sí, porque tenemos miedo a que esta carta se nos fuera de las manos o que se quedara muy corta, porque al final pues resumes. En cualquier caso, yo recomendaría a todo el mundo leerla de principio a fin, ¿vale? Porque, bueno, en primer lugar es un buen resumen para recordar el Silmarillion si lleváis tiempo sin leerlo, pero porque dice cosas que son muy, muy interesantes. Pues nada, nos vemos el mes que viene, ya, porque ya estamos a 18, o sea que Sí. estad atentos a las redes, ya sabéis que podéis encontrarnos me voy a poner aquí todos los banners de siempre. Nos podéis seguir en el Twitter, me niego a llamarlo X, en la cuenta de Twitter de Twitch STE. Ahora cada vez que me pasan un enlace de Twitter pienso que es algún rollo raro, porque como empieza por X, claro, mira esto, X no sé qué, digo, ¿qué dice? Que yo no pienso aquí. A mí me parece una elección de nombre muy arriesgada. Bueno, en fin, este señor, ya sabemos. Pues nada, que nos vemos el mes que viene, pero eso sí, esta semana tenemos muchas cositas. El miércoles tenemos maleta de Tolkien para preparar aquí el cumpleaños de Bilbo y de Frodo, y bueno, ya sabéis que tanto el jueves como el viernes estaremos aquí retransmitiendo jornadas de la Universidad Complutense organizadas por Bolsón, y ya pues nos vemos el mes que viene, Amrod. Muchas gracias. Gracias Nada, a todo el mundo a ti. que nos ha visto hoy, gracias a todo el mundo que nos sigue por YouTube. Cualquier duda que tengáis de la carta, pues ya sabéis que os leemos en comentarios. Y nada, pues, eso es. Tenarato hasta el miércoles, que estaré aquí otra vez. Sí, terminar añadiendo que me he acordado del título del libro que mentaba al principio, La serpiente de Uroboros. Vale, Es un título, es verdad. Esto lo hemos visto en alguna lo hemos comentado y entonces sí. Realmente es un libro interesante que también intenta crear una mitología nueva, pero el escritor inventa los nombres y es algo que Tolkien no podía con ello, ¿no? No cojas y digas, yo qué sé, y te inventes un nombre, ¿no? Que tenga una raíz, que tenga un sentido, eso es lo que a él le gustaba. Pues nada. Ay, Patrick Rothfuss cogiendo ideas. Bueno. Muy bien. Me voy. Venga, estupendo. Pues muchas gracias. Nos vemos entonces prontito. Tenarato, Namarien. Adiós.